de Pablo, de su conversión, de su ministerio. Vimos también eh, la oración eclesiástica, la oración a favor de los inconversos. También vimos el papel de la mujer dentro de la iglesia, asuntos como por qué la mujer no debe ser pastora o debe enseñar de manera pública en un culto oficial en la iglesia. Y ahora estamos viendo acerca del gobierno de la iglesia. De una manera específica hemos estado viendo el pastorado o los obispos y sus requisitos. La idea es hoy terminar de ver algunos de esos requisitos del pastor, del obispo, y hacer una pequeña introducción al papel de los obispos en la Reina Valera. Está titulado así, en el capítulo 3 está los requisitos de los obispos y en el versículo 8, antes de entrar al versículo 8 hay un título que dice requisito de los diáconos. Entonces, la idea es concluir hoy con los requisitos del obispo que hemos estado viendo y hacer una pequeña introducción a el oficio del diácono, del diaconado. Estos días he visto que nuestro hermano Ramón ha estado publicando eh, en los estados cómo poder en YouTube ver las diferentes predicaciones que se han tenido. Yo creo que ahí van a conseguir las enseñanzas anteriores de Primera Timoteo, por si en algún momento ustedes quieren ponerse en a tono y entender un poco más, porque posiblemente muchos vayan a verse un poco desubicados hoy que vamos a entrar de nuevo en el tema, decir, bueno, ¿y de qué se trata? Yo espero en el Señor que pueda entrar fácilmente en el contexto, pero también le animo que si alguna duda, pues usted puede aprovechar ese recurso que está allí en YouTube, de ver las predicaciones anteriores para decir, esto tiene que ver con lo anterior, con lo que ya se ha dicho. Yo quiero que eh, oremos y entremos en materia. Son las 10:41 y vamos ¿hasta qué horas tengo? 11:30. Wow, bien. Voy a procurar respetar el tiempo. Es una de las metas este año también, ¿ok? Oramos. Padre, te agradecemos profundamente por permitirnos reunirnos esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Poder, Señor, alabar tu nombre, el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Poder a través de los símbolos del pan y la copa en la cena del Señor recordar su obra maravillosa, única y perfecta, hecha una vez y para siempre a favor de la humanidad, a favor de nosotros los que hemos creído, y gloriarnos, Señor, en la obediencia de tu Hijo, como lo recordábamos esta mañana, y te agradecemos, Padre, por todo esto. Ahora, Señor, queremos abrir tu palabra y queremos escuchar tu voz. Y Padre, estos asuntos que hemos venido tratando y que vamos a continuar viendo hoy a través de tu palabra, Señor, son importantes para la vida de iglesia, para la vida de cada creyente, para la comunidad como tal. Y nuestra oración es para que nos ayudes a entender claramente el mensaje tuyo, para que podamos adoptar, Señor, tu consejo. Si hay que obedecer algunas cosas que no están pasando, que eso suceda. Si hay que retomar cosas que se han dejado, que esto suceda. Padre, en fin, que lo que escuchemos hoy, lo que tú nos enseñes, nosotros podamos llevarlo al campo de la obediencia, bendito Dios. Por favor, guíanos, dirígenos con tu Santo Espíritu y llévanos a toda tu verdad. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces ahí el capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice la escritura, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Y recordamos de esa buena obra, no es porque sea ganar cierta posición, sino por el hecho de que trabajar en la obra del Señor es algo glorioso, es una obra gloriosa. El papel del pastor es una obra maravillosa. Dice ahí, pero es necesario, y ahí es cuando entramos a ver las características de ese obispo, de ese que se enrola en esa buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Estoy a manera de resumen. Y no dice que sea perfecto, sino que hablábamos acerca de que no haya una eh, queja que prevalezca en contra de la vida de esta persona, una persona irreprensible, ¿sí? Y hablábamos entonces acerca de 4 hábitos del carácter del pastor. Primero en el carácter moral y sexual, cuando dice marido de una sola mujer, pero es necesario que el hombre sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y explicamos un poco todo esto, ¿no? Las varias posiciones que hay en cuanto a este pensamiento de que sea marido de una sola mujer. Y en realidad, el mensaje central es que este hombre sea un hombre, no un polígamo, sino un hombre fiel a su esposa, un hombre fiel a su esposa, con todas las implicaciones que explicamos y vimos la vez pasada. Dice un hombre sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Esto no da licencia que puede tomar algo de vino, sino que el mensaje central en este asunto es que debe tener una mente eh, siempre, a ver si me fue la palabra, lúcida, bien, lúcida, porque también pensamos en que no solamente es con respecto al licor, al vino, sino también con cualquier hábito, con cualquier tipo de vicio que le quite la lucidez de su mente para tomar decisiones claras. Dice no pendenciero, o sea, no un peleador, no codicioso, no más adelante dice no avaro, o sea, no amante al dinero, que es uno de los problemas hoy de algunos pastores, tristemente, sino amable, apacible, o sea, alguien perdonador, alguien conciliador. Luego vimos entonces, eh, o sea, esto tiene que ver con la actitud, la conducta noble del hombre, del obispo. Y luego vimos en tercer lugar, en cuanto a estos hábitos, el gobierno y el testimonio dentro de su casa, ¿sí? Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hablábamos acerca de que los hijos obedezcan no por obligación, sino porque realmente les nace al ver el testimonio de papá, al ver la vida de papá, ellos sean motivados a obedecer y amar al Dios de papá, del obispo, ¿verdad? Un hombre que respeta a su esposa, que suple con las necesidades de su esposa, de su casa, de sus hijos. Y luego dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces pensamos en el hecho de que si un hombre que ha sido llamado para ser obispo no tiene la capacidad de gobernar un rebaño de 3, 4, 5, 7 personas, ¿qué capacidad podría tener entonces para gobernar un rebaño de 50, 100, 500 personas? ¿Verdad? Entonces es como algo, una pregunta retórica. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, la misma pregunta da la respuesta, pues difícilmente lo haría. Versículo 6, y creo que ahí entramos un poquito, pero quiero retomar ahí, dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y ese es el cuarto hábito del carácter del pastor, que tenga un buen testimonio de los de afuera. O sea, en relación con su vida
pública, con su vida, con la vida personal de este hombre. Eso es lo que quiero que miremos hoy. Dice ahí, eh, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Y sigue ahí en adelante hablando de las características ahora del diácono. En el versículo 8 entramos a ver entonces otro oficio dentro de la iglesia local. Venimos entonces con los obispos y ahora el versículo 8 nos muestra otro oficio, los diáconos. Como venimos entonces viendo las características del obispo, del pastor, y quedamos ahí en el versículo 6, entonces vamos a retomar allí, ¿ok? ¿Estamos? Ahora sí, empezamos. Dice el versículo 7, también es necesario dentro de estas características, dentro de estas exigencias, por decirlo así, para el hombre que va a ser el pastor, el obispo de la iglesia, está esto. Dice, no un neófito, perdón, no un neófito, versículo 6, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y entonces yo decía que hay dos cosas acá. Lo primero, un mandamiento, no un neófito. Y la palabra neófito es una palabra compuesta, neo, nuevo, y frutos, que es eh, como nueva siembra o fruto, ¿sí? No un neófito, o sea, no uno recién plantado, no un nuevo fruto. Y esto es interesante, no debe ser un recién convertido. Porque decíamos de que un recién convertido no va a tener el conocimiento, no va a tener la capacidad de hacer frente a muchas situaciones que requieren respuestas y acciones dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, un mandamiento, en este caso negativo, no un neófito. Pero en segundo lugar, una advertencia. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? Decíamos entonces de que la madurez no se determina por la cronología de la edad. O sea, no necesariamente una persona de muchos años tiene la madurez necesaria para ser un pastor, pero tampoco indica de que un joven no tenga la suficiente madurez para llegar a ser un pastor, ¿verdad? No se trata entonces de la cronología de edad, sino en la consistencia, en la coherencia de su carácter. O sea, en otras palabras, el carácter de esta persona debe estar acorde con las exigencias de las escrituras, acorde con lo que hemos estado viendo, que sea un hombre, dice ahí, irreprensible, con todas esas características que hemos visto ahí. Entonces, en segundo lugar, entonces vemos una advertencia. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Lo segundo que nos muestra este versículo es el peligro de que este pastor, ese nuevo convertido, sin la madurez adecuada, pueda envanecerse y pueda caer en la condenación del diablo. Entonces dice, la palabra envanecido significa que tiende a inflarse como una nube de humo. Y hermanos, hay que reconocer que cada uno de nosotros, cada creyente de nosotros, tenemos a veces esa tendencia al orgullo, ¿verdad? Esa tendencia pecaminosa en caer en el envanecimiento, ¿sí? Bien sea
que se evidencie o de una manera solapada en nuestro corazón. ¿No les parece que eso es una realidad? Cada uno de nosotros de alguna manera tiene esa tendencia pecaminosa a inflarse. Unos más que otros. Hay unos más mesurados que otros, pero es algo real. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y vamos conociendo de su palabra, vamos conociendo del carácter de Dios, pues esa tendencia va desapareciendo, pero no por nosotros, sino por la ayuda de Dios, por la obra del Espíritu Santo. En muchas ocasiones Dios tiene que utilizar sufrimientos y tiene que llevarnos a doblegar ese orgullo y esa soberbia en muchos casos. Y es gracias a la obra de Dios en nuestras vidas que podemos salir de ese pecado. Y sería triste si eso no sucediera porque podríamos llegar a caer también en la condenación del diablo. ¿Y qué significa eso de la condenación del diablo? Es fácilmente que el orgullo puede aflorar en cualquier momento, ¿sí? Y mucho más cuando se está en esa posición de autoridad. ¿Cuál fue el pecado del diablo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la condenación del diablo? Bueno, se nos habla de ese pecado del diablo cuando se le dio esa posición como un ángel encargado para un propósito tan especial y él se infló en orgullo, en altivez, y entonces Dios lo desechó y lo condenó. ¿Está? Se trata de eso, que nosotros no lleguemos a ese estado de inflarnos y creernos pues mejor que cualquier otro hermano, que cualquier otro siervo y a pecar contra Dios. Entonces a eso hace referencia cuando habla acerca de la condenación del diablo. Es claro que nosotros los creyentes no vamos a ser condenados, pero sí podemos caer fácilmente en ese pecado de orgullo y altivez. Es por eso que el mismo Pablo era consciente de ese pecado en su propia vida. Él a veces veía la amenaza de ese pecado en su propia vida. Y en 2 capítulo 12, 2 capítulo 12, versículo 5, dice ahí el versículo 3: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Bueno, Pablo realmente está hablando como en tercera persona del mismo, de uno que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice el versículo 4: fue arrebatado al paraíso de donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y dice el versículo 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo era consciente de ese propio peligro en su vida, del enorgullecerse desmedidamente. Eso nos sugiere que uno como siervo del Señor no pueda tener claridad y conciencia de lo que uno ha recibido, de lo que uno tiene, ¿verdad? No puede uno negar de que Dios, que uno es un instrumento en manos de Dios, pero el asunto acá es no enorgullecerse desmedidamente, o sea, perder la esencia del llamado
y como les decía, entonces sentirse superior y llegar a caer en pecado. Mateo capítulo 23 también nos muestra algo bien importante acerca de esto mismo. Versículo 11. Y el Señor Jesucristo enseñaba esto. Mateo 23, 11 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Bueno, el Señor hablándole a los fariseos, esta era la enseñanza a los fariseos. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces son principios enseñados por el Señor Jesucristo mismo, muy convenientes en este caso. Así que, como hemos dicho en muchas ocasiones, el papel del pastor en la iglesia no es para ser pues el señor de la iglesia, ¿sí? Para empoderarse de la iglesia. La iglesia no son sus siervos, no son sus siervos, son siervos del Señor. Así que no es eh, el mandamás, sino que es un siervo y en muchas ocasiones siervos inútiles, como dice la escritura, siervos inútiles, no porque no hagan nada, sino porque delante del Señor nos quedamos cortos siempre en cualquier tipo de servicio. ¿Ok? Charles Spurgeon citó esto. Si no corto todos los días, la hierba del orgullo a la semana la tengo en el cuello. Y esto, como hemos visto, no solamente es un mensaje para los obispos, es para toda la iglesia en general, porque todos tenemos esa tendencia de alguna manera, como ya lo hemos dicho, a luchar con ese pecado del orgullo. Que no caigan en la condenación del diablo. Ninguno puede caer entonces en la condenación porque ya estamos seguros en Cristo, en nuestro Salvador, pero es referente al pecado en el que cayó el mismo diablo. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la consecuencia? Fue quitado de su ministerio por este pecado de orgullo y fue invalidado. Escuchen esto, fue invalidado para el ministerio, para lo que fue creado. No vamos a leer a causa del tiempo, pero entonces en Isaías 14 y Ezequiel 28, estos textos hacen referencia a esta situación, hace referencia al rey de Tiro y Babilonia, pero al mismo tiempo del comportamiento de este ángel que pecó con orgullo en su corazón y fue sacado del ministerio delante de Dios. Usted lo puede leer en casa y se va a dar cuenta y va a ampliar un poquito más ese concepto de la condenación del diablo. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo? Levante la mano el que esté dormido. Ok, por favor despiértelo con la otra. Ahora vamos a ver el cuarto rol del carácter del obispo y tiene que ver entonces con relación al testimonio público del pastor. El testimonio público del pastor. Versículo 7, regresamos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y es interesante que otra vez vuelve a citar el diablo, vuelve a citar el diablo, para que no caiga en el descrédito del diablo. Esto indica entonces que este hombre debe tener una actitud que debe ser irreprochable, de buen testimonio, no solamente dentro de casa, sino de una manera muy especial con los de afuera, con los que le rodean. A veces eh, es triste ver no solamente pastores, sino creyentes que en el trabajo o en el colegio o fuera del ambiente de la iglesia son unas personas terribles. Son personas, parece que no fueran creyentes.
Parece que nada hubiera pasado en sus vidas. Y esto fácilmente desaprueba a una persona que va a llegar a ser un siervo y mucho más un obispo o un diácono, como veremos más adelante. No solamente entonces es importante el testimonio familiar, el testimonio dentro de la iglesia, sino que de alguna manera el testimonio fuera de la casa es la que certifica a este hombre para llegar a ser un buen obispo. ¿Por qué? Porque es válido, quizás a veces es más válido el concepto que se tenga de este hombre fuera de la casa o fuera de la iglesia. En casa es importante, pero también tiene que ver con los de afuera, con los de afuera. ¿Cómo puede predicar la palabra un pastor a los de afuera cuando su testimonio afuera es contradictorio, verdad? Es diferente a lo que predica. Filipenses capítulo 2, como hemos dicho, no solamente es un mandamiento para los pastores, sino para la iglesia en general. Solamente que en el caso de los obispos, en este caso, se les manda para que ellos sean el modelo de estas características. Ellos modelen estas características en la iglesia, dentro de la iglesia, para la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles de lo que hemos venido diciendo y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Ve? Ahí es un mandamiento para todo creyente. Y en Timoteo es un mandamiento de una manera especial para los obispos, que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Como dicen Romanos, que nosotros no nos conformemos, no nos conformemos, ¿sí? Sino que seamos transformados. No que nos transformen, sino que nosotros podamos transformar a través de nuestro testimonio la vida de otras personas con nuestro testimonio. Una de las cosas tristes es que el pueblo de Israel fue un muy mal ejemplo de esto que acabamos de leer. Dice Romanos capítulo 2. Bueno, no vamos a leer Romanos capítulo 2, pero usted puede leerlo en casa. Realmente lo que Pablo está diciendo acá, de alguna manera, es que los judíos fueron puestos para ser de ejemplo a los gentiles. Sin embargo, ellos se llenaron de orgullo, ellos no hicieron lo adecuado, ellos de hecho mataron a los profetas, ellos negaron al Cristo y finalmente Dios tomó al pueblo de los gentiles para de alguna manera hacerles entender de su mal comportamiento, de su mal testimonio. Y a lo que voy es que no vaya a suceder con nosotros lo que pasó con el pueblo de Israel a causa de nuestro testimonio. Ahí dice entonces, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Hay una advertencia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y esa palabra descrédito significa insulto, burla, desgracia. O sea, para que este hombre no caiga en burla, no caiga en desgracia o sea un objeto de insulto. Y suele pasar que en muchas ocasiones, cuando se ve a cierto creyente o a cierto siervo
personas dicen, no, pero ese yo lo conozco. No, ese que va a hablar de eso, ¿con qué autoridad? Ese es un charlatán. Y eso no solamente le hace daño al evangelio o a la iglesia, sino a la misma persona. Yo cuento esto con tristeza, pero en cierta ocasión yo estaba discipulando una familia y en alguna ocasión me dijeron, bueno, ¿y cuándo nos vas a invitar a la iglesia? Y yo digo, bueno, en realidad mi interés es que ustedes conozcan a Cristo, oren al Señor para que encuentren la iglesia donde puedan congregarse, pero si usted quiere ir a la reunión es tal día, tales horas, tal, así que yo llego el domingo y veo que llega la señora con sus dos hijos. Terminó la reunión, me despedí, salió apresurada y al martes que yo tenía discipulado con ella le pregunté, ¿y cómo le pareció? Y me dijo, todo muy bonito, todo, pero esa señora que hay adelante de mí, no, yo no vuelvo a esa iglesia. Yo, ¿pero por qué? No, esa señora, ella vivía al frente de mi casa y esa señora tiene un vocabulario terrible y yo ahí mismo até caos y yo dije, no puede ser, pero si es una mujer reconocida en la iglesia, su esposo es un hombre que sirve, muy triste. Ella no quiso volver a la iglesia por eso. Estamos hablando de un siervo. ¿Qué tal la misma situación con un pastor, con un anciano, que también conocí y muy cercanamente algo así, desafortunadamente dentro de nuestras iglesias en los viejos tiempos, tristemente, y bueno, eso no es muy grato, no es muy grato. Insulto, burla o desgracia. Así que si nuestro obispo, nuestro pastor es una vergüenza pública, no solamente va a ser desacreditado él, va a ser desacreditada la iglesia, porque siempre van a decir, se creyendo, esa iglesia que si allá va Julano, ¿verdad? No importa los demás, pero siempre nos están mirando. Mucho más cuando una persona que tiene cierta liderazgo, cierta posición dentro de la iglesia. Y esa vergüenza va a ser utilizada por el diablo en contra de la iglesia y en contra de la misma persona. Es cierto que en muchas ocasiones, no solamente a los pastores, sino a todos los creyentes se nos puede acusar de cosas eh, que no son ciertas, que no son comprobables. Es verdad. Yo, por ejemplo, eh, a veces pienso en los vecinos de mi negocio, porque yo pinto afuera y son vendedores de carros. Ellos ocupan todo el espacio ahí, pero yo estoy en mi lugar pintando y la pintura se va a ir y de alguna manera les va a perjudicar. Yo creo que no me quieren tanto por eso, pero ellos no pueden decir de que yo tengo un mal testimonio delante de ellos, de que soy una persona que les ofende, que aunque tengo que lidiar muchas veces con la envidia del mismo sector, donde ellos van es por lo suyo de parquear su carro y a veces no dejan ni espacio para que mis clientes lleguen y recojan, no que los apuran y los hacen ir y todo eso. Y sin embargo, yo hago las cosas para no molestarle y nada. No pueden decir nada en contra mía. Bueno, espero. Simplemente pueden decirle que a veces les voy a pintar los carros. Pero no es mi culpa, ellos se hacen en un lugar donde no es indicado. Hay cosas que no prosperan contra nosotros porque no son pecado, pero tenemos que fijarnos de lo que realmente sí puede traer implicancias reales a nuestro testimonio. Tito capítulo 2 versículo 7. Tito capítulo 2 versículo 7. Presentaos tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bonito texto, ¿verdad? No solamente para los ancianos, sino para la iglesia en general. Presentaos tú
en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Un hombre, Richard Baxter, ya ha escrito varios libros, y dice con relación a esto: tengan cuidado con el ejemplo de ustedes, que no contradigan su doctrina para que no ponga piedra de tropiezo delante de los ciegos que puedan ser ocasión de su ruina, para que no desdigan con sus vidas lo que dicen con sus lenguas y sean así el más grande obstáculo de sus grandes labores. Tremendo. Charles Spurgeon: Dios nos libre de aquellos que son ángeles en la calle, santos en la iglesia y demonios en sus casas. Contundente, ¿no? Así que, para concluir, con las características del obispo, hemos dicho que debe ser irreprensibles, hemos visto eh, cuatro grupos de sus virtudes en el área sexual, en el testimonio en casa, siendo líderes en sus casas, en su vida pública. Y hermanos, hay muchas virtudes que el mundo va a exaltar en el mundo, pero dentro de la iglesia, Dios exalta el carácter transformado de sus siervos, ¿sí? Y de una manera especial el carácter transformado del que va a ser utilizado para el ministerio. Esto es importante porque el carácter del siervo de Dios debe ser irreprensible en toda su manera de vivir. Hasta ahí hemos concluido entonces las características, los requisitos del obispo. Rápidamente quiero que hagamos una, una breve introducción a lo que sigue y dice el versículo 8: los diáconos asimismo ¿cómo? Pues como los obispos. El diácono y su requisito. Algo que tenía claro Pablo cuando le escribió a Timoteo es que habían dos oficios formales y oficiales dentro de la iglesia. Uno, el papel del obispo, del pastor, pero ahora el diácono. Y vemos que el papel del diácono se establece claramente en las escrituras. Dios nos ha regalado hombres y mujeres, en este caso de los diáconos, eh, como una expresión de amor a la iglesia, porque ellos son los que nos ayudan a crecer y a desarrollarnos eh, de una manera completa dentro de la iglesia. ¿Qué significa la palabra diácono? En realidad la palabra diácono es una palabra que se adoptó del griego. Es una, es una transliteración, no es una traducción, sino una transliteración del griego. La diferencia entre el diácono griego es que se escribe con K y nosotros en latín lo escribimos con C, ¿sí? O sea, la palabra sigue siendo la misma. Lo que pasa, bueno, pero sea cual sea, si usted la encuentra con K o con C, el significado de la palabra siempre va a ser la misma, siempre va a ser la misma. Diáconos, diácono, tanto en plural como en singular, en todas las formas de conjugación, esta palabra significa servir, servicio, uno que sirve, uno que sirve, uno que colabora, uno que ayuda. Y esta palabra diácono o diaconeo era una palabra muy utilizada en el tiempo de Jesús y en los inicios de la iglesia
para describir un oficio específico y era el servir a las mesas, el servir a las mesas. En Juan capítulo 2, vemos allí las bodas de Caná. Vamos a ver un par de ejemplos ahí rápidamente. Juan capítulo 2, versículo 1. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, ahí está la palabra, diaconía o diaconeo, a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estos hombres que servían eran los que estaban repartiendo, pues yo creo que los alimentos, en este caso el vino, a las mesas. Así que la palabra diácono o diaconeo o diaconisa en forma femenina era una palabra que hacía referencia a un oficio especial de servir a las mesas, servir a las mesas. Otro ejemplo que tenemos allí es en Juan capítulo 12. En este caso el Señor Jesús visita la casa de la familia amada, Marta, María y Lázaro. Y ahí se nos describe lo siguiente. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, ahí está la palabra, diaconeo, diácona, diaconisa. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y el resto de la historia lo sabemos, solo quiero que miremos el uso que se le daba a esta palabra diácono. Ahora, la palabra diácono es utilizada en las escrituras ya para el Nuevo Testamento, para el tiempo apostólico, de dos maneras, o más bien eh, se le dan dos aplicaciones. La podemos ver en dos aspectos. Una de manera, en un aspecto general, relativo con todo creyente, porque finalmente todo creyente, todo nacido de nuevo, debe ser uno que sirve, debe ser un diácono, ¿verdad? Entonces, de una manera general, pero también en un aspecto particular, y es lo que estamos viendo. Se trata de esos hombres o mujeres que han sido reconocidos oficialmente para cumplir ese oficio de diáconos dentro de la iglesia. Entonces las escrituras nos dejan ver estos dos aspectos. En el aspecto general, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos en la iglesia? Los creyentes, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se habla acerca de ese aspecto general que se aplica a todo creyente, hombre o mujer dentro de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos e involucrar al creyente dentro del ministerio de la diaconía. El papel del pastor es importante allí, porque él es, a través de las escrituras, el que a través de las escrituras perfecciona, prepara, capacita a los santos, a la iglesia, para que lleguen a ser buenos siervos, a ser buenos siervos. Pero eso tiene que ver, como les decía, con todos los creyentes. O sea, en otras palabras, todo creyente tiene el llamado y la responsabilidad de ser diácono, de servir, de ayudar en cualquier necesidad que la iglesia demanda para el pleno desarrollo de la iglesia, para la gloria de nuestro Dios.
Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ahora lo vamos a ver en el aspecto formal o oficial. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que estáis en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay un conjunto de personas. Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que estás en Filipos. Esos mismos santos que se nos habló, que estaban siendo perfeccionados, están juntamente con los obispos. Ahora se nombra, se hace diferencia entre los santos, obispos y diáconos. Ahora ya encontramos oficialmente un oficio de diácono al lado de obispo, haciendo diferencia con el resto de la iglesia, la congregación, que son los santos, ¿verdad? Entonces, han pasado tal vez 60 años, Pablo escribe a Timoteo y ahora él reconoce que dentro de la iglesia hay un oficio llamado diácono, diáconos. Ahora encontramos diáconos dentro de la iglesia. Mm, Bueno, entonces el texto que vamos a estar viendo, ahora se nos va a hablar de los requisitos de los diáconos. No, no voy a entrar por allá todavía. Solo quiero que miremos un par de textos para terminar, para terminar hoy, porque no vamos a terminar con el tema. Quiero que miremos en Hechos capítulo 4, así de una manera rápida para cumplir con el tiempo. Ya me pasé. Ah, no, tengo 5 minutos. No, Hechos capítulo 5. No es que este año sí hoy es juicioso. Hechos capítulo 4, perdón. Versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído, estamos hablando de la iglesia naciente, libro de Hechos, la iglesia, muchos estaban llegando a creer el evangelio, la iglesia estaba creciendo, y dice, y de la multitud de los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era algo muy especial que sucedió en el inicio de la iglesia. Todo lo tenían en común. El Espíritu Santo estaba haciendo algo tan interesante, tan sobresaliente allí, que ninguno decía esto es mío, sino que todo lo tenían en común. Dice, y con gran poder los apóstoles ah, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, escuchen, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo que estaba sucediendo allí era que las personas vendían sus propiedades, traían el fruto de sus ventas y todo eso, y lo entregaban a los encargados, que eran quienes. Dice que a los pies de los apóstoles fueron los primeros pastores de la iglesia. Y dice que eran ellos los mismos encargados de repartir a cada uno según su necesidad. Esto nos muestra entonces que para el capítulo 4 del libro de Hechos, todavía oficialmente no se había nombrado diáconos y el papel de pastores en este momento lo estaban ejerciendo los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Capítulo 6, un tiempito después, versículo 1, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto lo hemos leído ya anteriormente. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, escuchen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
y ahora hacen la recomendación. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timoteo, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí pasan muchas cosas. Primero se nos habla de una situación, de una situación. Y yo quiero que miremos acá el origen o el principio del diaconado. Dice que en aquellos días, cuando la iglesia estaba empezando a crecer, hubo una necesidad, surgió una necesidad. Como creciera el número de los discípulos, está la iglesia en crecimiento, hubo una necesidad. A través de la murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo una necesidad. El grupo ya era grande, los apóstoles ya no daban, no tenían la capacidad para abarcar todo este trabajo. Y hubo una necesidad a través de una queja. El servicio estaba siendo, estas mujeres estaban siendo desatendidas en este servicio. Así que entonces, ¿qué pasó? Dice que convocaron a una reunión. Entonces, 12, versículo 2, convocaron a la multitud de discípulos, hicieron un propósito, dijeron, no es justo. Van a conocer la situación, pero lo primero que ellos dijeron, no es justo que nosotros desatendamos el papel oficial, el más importante dentro de la iglesia, que es la palabra, para ocuparnos en cosas menores, por decirlo de alguna manera. Así que busquen entre ustedes, no dice voten entre ustedes, sino buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones con ciertas características, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y así entonces nosotros, versículo 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y eso nos muestra, como ya hemos dicho, que el oficio puntual del pastor es ese, es la palabra y la oración antes que otro tipo de cosas. Es por eso que el pastor no debería de estar enrolado en cosas de mantenimiento logística, en cuestiones de hecho de llevar las cuentas de la iglesia, sino en especial el papel primordial del pastor es la enseñanza de la palabra y la adoración. Y los diáconos están puestos para suplir esas necesidades. Ahora, es importante entender esto. La necesidad de cada iglesia es diferente. En el contexto de esta iglesia creciente, la necesidad era cumplir con estas mujeres griegas que están siendo desafiadas. Había una necesidad. Pero más adelante en ese escrito vemos que los diáconos están con oficio, con un servicio más amplio. La necesidad de la iglesia de Calarcá quizás es diferente a la necesidad de la iglesia en Armenia. La iglesia de Armenia tiene unas necesidades diferentes a la iglesia de Pereira, tal vez por decir algo. Son diferentes las necesidades, pero el servicio del diácono es servir en la necesidad que haya dentro de la iglesia. Podríamos decir de que el oficio del diácono es ayudar a que el pastor pueda cumplir plenamente con el oficio primordial del pastor, lo más necesario dentro de la iglesia, que es la predicación de la palabra y la oración. Mire, hemos visto a través de las escrituras que lo que realmente ha transformado la iglesia
Ha hecho que la iglesia crezca, que produzca eh, hombres y mujeres con principios sólidos, ha sido la exposición fiel de la palabra. Eso no lo ha logrado un buen ministerio de alabanza, no lo ha logrado ningún programa de entretenimiento, lo ha logrado la predicación, la enseñanza de la palabra y la oración. Ese es un papel vital dentro de la iglesia. Y algunos, por eso es tan importante la enseñanza de la palabra que no puede dejar, el juicio no es justo, que dejemos la palabra para servir a las mesas, para venir a arreglar, para venir a pintar, para arreglar un programa, cuando hay otros hermanos que pueden hacerlo. Y lo que hicieron los apóstoles fue delegar. Así que el diaconado nació a causa de la necesidad de la misma iglesia, a causa de la misma necesidad de los pastores de tener a alguien en quien descansar para ellos cumplir plenamente con el oficio, con el oficio. Por eso los diáconos, dice, deben de estar dispuestos a suplir cualquier necesidad que se presente dentro de la iglesia con la misma diligencia que los pastores, con la misma diligencia que los pastores. Hermanos, si vamos a ser siervos, seamos diligentes como siervos. Pero hay otra cosa muy interesante. Los diáconos no hacen cosas solos. Los diáconos siempre están bajo la supervisión en dependencia y sujetos a autoridad de la iglesia, del Señor Jesucristo y de los pastores. Esto es importante, esto es importante. Pero hay otra cosa importante. Muchas veces como iglesia somos muy dados a descansar en el oficio del diácono. Yo lo hago porque ahí está Juliano tal o está Julanita tal, yo lo hago. No podemos tener esa tendencia a descansar sobre ellos todo. ¿Por qué? Porque todo creyente tiene la demanda de ser un diácono, de ser. El libro de Santiago, capítulo 14, nos habla acerca de eso, ¿verdad? De una fe y las obras. Fe y obra. Capítulo 4, sí. No alcanzó para capítulo 14, ¿verdad? Capítulo 4. Leámoslo ya que, capaz que tiene. Es que capítulo 4. A ver, déjame. No, mire, es que estoy tan confundido que ni siquiera es Santiago capítulo 4, es Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, 2:14, 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Si alguno de vosotros dice ir en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí está hablando acerca de obras, servir, hacer. ¿Hacer a favor de quién? De la iglesia, de los creyentes y en muchas ocasiones a favor de los impíos también. La fe y las obras van de la mano, van de la mano. Las obras son el resultado de una fe genuina. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí, pero quiero cerrar con esto. Mire, cuando yo hablo acerca de que la enseñanza es vital, o yo no, la escritura lo muestra como tal, es vital dentro del ámbito, dentro de la vida de la iglesia. Muchos pensarán, ay, pero ¿qué tiene de extraño que el hermano venga y dé una predicación cada 8 días? Tiene 8 días para preparar
la predicación. ¿En serio? ¿Ustedes creen que es tan sencillo? Pregúntele al hermano Ramos, pregúntele a Caliche, pregúntele a cualquier hermano que enseñe a ver qué, qué tan dispendioso o qué tan sencillo es venir a exponer la palabra de Dios. Mire, yo lo digo por experiencia personal, y esta mi esposa. Cuando me toca enseñar, yo procuro esforzarme mucho. Y uno saca tiempo para leer el texto, prácticamente memorizarse el texto. Parte de eso que lucha uno con la falta de memoria, en mi caso, con el hecho de que ya no ve tanto, pero tengo que mirar el texto en su contexto. Tengo que desprender todas las verdades y luego mirar cómo las puedo entregar y sacar y entregar las aplicaciones. Uno escucha otros predicadores que hablan del tema para mirar. Uno a veces lee artículos, busca palabras. Yo soy muy dado a buscar palabras en el original. Y ese es el trabajo. ¿Ustedes creen que eso se hace así de la noche a la mañana? Aparte de eso, hay que orar al Señor. Es dispendioso el preparar un mensaje para enseñar las escrituras. Es por eso que vuelvo y reitero, y de manera personal lo creo, el pastor, el maestro debe ocuparse primeramente en nutrirse de la palabra para poder nutrir a los que oyen, porque la palabra de Dios es la que transforma la vida de las personas, la vida de los creyentes, ¿verdad? Antes que estar ocupados en otras cosas. Tristemente se ve en algunas iglesias que los pastores están tan ocupados en cosas tan, ¿cómo podríamos decirlas? No, vanas no. Bueno, cosas diferentes a la enseñanza. Seculares, seculares. Otro tipo de cosas tan seculares que es fácil evidenciar de que no tuvo el tiempo para preparar un sermón, que es fácil evidenciar de que está improvisando algo. Hermanos, y tenerlos a ustedes acá una hora, escuchando algo improvisado, algo que no viene directamente del Señor, sino de algo ahí como por... Es una pérdida de tiempo para todos. Es un mal que se hace a todos. Así que el papel de la enseñanza y la oración es vital. Por eso los diáconos tenemos que levantarnos en ayuda de esos ancianos, de esos maestros que tienen esa tarea tan importante de pastorear y de nutrir nuestras vidas. Amén. Espero que hayamos entendido un poco. Oramos y terminamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por la claridad que tú nos muestras de cada uno de estos detalles conforme a lo que tú quieres, lo que has dejado allí escrito. Padre, como ya hemos dicho, te rogamos que nos ayudes a ser consecuente con esto que hemos aprendido, que nos lleves a la obediencia tuya. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos siervos, siervos comprometidos primeramente contigo, pero también por tu causa, bendito Dios. Y oramos, Señor, por nuestros ancianos, por nuestros líderes, Padre, para que tú les sigas fortaleciendo, para que tú los guardes y que como nosotros como iglesia podamos abrazarles y podamos ser en vez de perjuicio para ellos, en vez de queja, de dolor para ellos, nosotros seamos de bendición para ellos, bendito Dios. Gracias, Padre, y así quedamos en tu presencia, agradecidos contigo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.